Hermanos, hoy en el domingo 31 del tiempo ordinario, en el ciclo B, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hermanos, el texto del Evangelio de hoy nos muestra a nosotros la gran consigna de Jesús. Es que Él nos está también enseñando el amor en sus dos direcciones: amor a Dios y amor al prójimo. El primer mandamiento es amar a Dios haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, obedecer su voluntad, amar lo que Él ama. El mundo de hoy nos invita a elevar altares a otros dioses, más o menos atrayentes, como los del pueblo elegido, como el Israel que siempre oía el Shema: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Hoy también nosotros, cristianos, deberíamos escuchar una versión parecida. Escucha, cristiano, sigue en pie el primer mandamiento: no tendrás otros dioses más que a mí. El segundo, dice Jesús, es amar al prójimo, pues a los que me son agradables y a los que no me son agradables, porque todos somos hijos del mismo Padre, porque Cristo se ha entregado por todos, y amarle como a nosotros mismos, que es una medida muy concreta y generosa que establece Jesús. En el texto vemos que Jesús une estos dos mandamientos o estos dos preceptos que ya aparecen en el Nuevo Testamento. El primero lo hemos escuchado en la primera lectura y el segundo está en Levítico 19:18. Lo que hace Jesús es equiparar los dos y hacer de ellos como uno solo. Por eso dice: no hay mandamiento mayor que estos. Ser seguidores de Jesús no solo es amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuidar a los demás. No vale decir que uno ama al prójimo olvidándose de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo nos ha enseñado para la caridad fraterna. El evangelista Juan en su primera carta afirma que él dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Si amamos a Dios, debemos amar al que Dios ama, al ser humano. En el ritual de bautismo, al comienzo de la celebración, el sacerdote siempre pregunta a los padres si es que ellos están dispuestos a educar a los niños en la fe, para que ellos, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Esto resume lo que supone la vida cristiana con las mismas palabras que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Es interesante que el escriba subraye una cosa que Jesús afirma en otros momentos del Evangelio, que este doble amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios,
O sea, que la caridad es una consigna superior incluso que la del culto litúrgico dirigido a Dios. Siguiendo a los profetas del Antiguo Testamento, Jesús dijo una vez más, ¿no?, como siempre lo escuchamos: misericordia quiero y no sacrificios. La alabanza de Jesús al escriba cuando le dice no estás lejos del reino de Dios, tal vez la tendríamos que aplicar nosotros a tantas personas de otras razas de buen corazón que muestran su honradez y buena voluntad, sobre todo con su buen corazón y su caridad para con los demás, o sea, a las personas que dan importancia al amor en su vida. También recordemos que antes de nosotros acercarnos a comulgar, se nos invita a darnos la paz con los más cercanos, ¿no? Es un buen recordatorio para que nosotros entendamos que el amor tiene estas dos direcciones, a Dios y al prójimo. Y así luchemos contra la tendencia que aparece en nuestra vida, contra el egoísmo. También sería bueno que tengamos un momento de examen de conciencia y que en ese examen nos preguntemos, sobre todo si lo hacemos al final de la noche, ¿he amado hoy o me he buscado a mí mismo? Sería bueno que nos preguntemos esto porque puede que tal vez en el día nos hayamos distraído en tantas otras cosas y no hayamos hecho lo principal que nos pide Dios, amar. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.